Edward Spencer, el lunático de los círculos de élite de Manhattan. Lo evité durante 5 años y ahora ha perdido la memoria y se ha olvidado de todo. Cuando mi cita abrazó a mi hija y la persuadió con dulzura. Vamos, cariño, llámame papá, señaló a Edward y agregó, y llámalo tío. Edward respondió con un suave tarareo. Más tarde esa noche, me hizo secuestrar. Mientras el hombre se desabrochaba los gemelos, sonrió con frialdad. Puede que haya perdido la memoria, pero no soy estúpido. Nunca pensé que me volvería a encontrar con Edward. Vestido con un traje perfectamente entallado, se apoyaba perezosamente contra el borde de un sofá, sus rasgos afilados y fríos iluminados por la luz tenue. Estábamos separados por una sola mesa. Charles, el infame playboy de siempre, me sirvió otro vaso de agua. Sus labios se curvaron en una sonrisa encantadora. ¿Por qué estás tan tensa?, bromeó, con su voz baja y sensual. No, muerdo. Pero no era él a quien temía. En cambio, eran los vívidos recuerdos que pasaban por mi mente, el tono carmesí de los ojos profundos y sin pestañear de Edward. Sus puños fuertemente apretados y la visión de su piel desnuda y resbaladiza reflejada contra el vidrio de la ventana. Edward estaba loco. No podía permitirme provocarlo otra vez. Me encogí aún más en la esquina, intenté hacerme invisible. Charles, con su tono juguetón habitual, dijo, Sofía, si vas a tener una cita conmigo, al menos haz un esfuerzo. Charles, ¿estás tratando de que te maten? Mi corazón casi se detuvo y, por un breve momento, lamenté haber aceptado esta cita a ciegas en primer lugar. Cuando Charles se disculpó para ir al baño, agarré mi bolso, lista para escabullirme sin que nadie se diera cuenta. Pero cuando me levanté, mi falda se enganchó en el borde de la mesa, exponiendo una franja de piel pálida. Una sombra se cernió a mi lado. Cuando miré hacia arriba, me encontré con la mirada profunda y penetrante de Edward. Me repetía una y otra vez. Ha perdido la memoria. No recuerda nada. Sin embargo, mis piernas me traicionaron, se debilitaron. Edward frunció el ceño ligeramente e instintivamente extendió la mano para sujetarme. Antes de que pudiera reaccionar, me encontré cayendo en sus brazos como si buscara refugio. Su leve aroma a madera de pino me envolvió y mis orejas ardieron rojas de vergüenza. Justo en ese momento, la mujer que estaba sentada frente a Edward se acercó furiosa. Con sus tacones altos haciendo un ruido fuerte. Nunca he visto a alguien tan desvergonzado. Arrojándose sobre un hombre. ¿Sabes siquiera cómo eres? Edward tendría que estar ciego para siquiera mirarte. Edward era el único heredero de la poderosa familia Spencer, y desde que había tomado el control de su imperio, su vida nunca había estado exenta de mujeres que competían por su atención. Habiendo permanecido a su lado durante tanto tiempo, sabía muy bien el tipo de mujer que despreciaba. Su mano ardía y su voz profunda y magnética tenía un leve matiz de confusión. ¿Por qué parece que nos hemos conocido en algún lugar antes? No puede recordarlo. Presa del pánico, agarré su corbata y me incliné sobre su pecho, mi mano trazando círculos lentos contra él. Señor Spencer, ronroneé, mi voz goteando con exagerada dulzura, ya no puedo caminar. La mirada de Edward se volvió gélida. Su expresión fría y distante. Todos a nuestro alrededor parecieron congelarse, esperando ansiosamente el espectáculo de mí siendo arrojada por la puerta en desgracia. Otra sin sentido del miedo. La última mujer que se arrojó sobre el señor Spencer todavía está en el hospital. Pero entonces, el rostro de Edward permaneció severo mientras hablaba con la voz más fría imaginable. ¿Estás mal? ¿Necesitas que te cargue o te lleve a caballito? Sus palabras tenían una familiaridad inquietante, como si las hubiera ensayado 1000 veces. La gente que nos rodeaba se quedó mirando en estado de shock, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Edward se quedó paralizado un momento y luego me soltó de repente. Yo también me quedé paralizada. Pero rápidamente aproveché el alboroto causado por la mujer de tacones altos para escapar. Había estado al lado de Edward desde que tenía 20 años. Él provenía de una familia ilustre, mientras que mi padre había empezado a acumular cierta riqueza hacía poco, todavía a un mundo de distancia de los Spencer. Desde el principio comprendí que nada podría salir de nosotros. Pero Edward era guapo. Rico y tenía un cuerpo que solo podía describirse como impecable. Dormir con él no era exactamente algo de lo que avergonzarse. Y ese arreglo duró 4 años. De día, era el distante y noble heredero de la familia Spencer. De noche, era el caballero depravado que me mantenía atada a su cama. Tal vez fuera por su edad,
pero los pretendientes comenzaron a acudir en masa a la familia Spencer, ansiosos por casar a sus hijas con este preciado soltero. A veces, mientras estaba recostada en sus brazos mirando mi teléfono, me encontraba con chismes sobre él. Fingía no verlos, pasando el dedo por encima sin preocuparme. Hasta que Edward notó que algo no iba bien. ¿No me vas a preguntar? ¿Era una especie de prueba? Negué con la cabeza. La mirada de Edward se volvió más fría mientras me apartaba de sus brazos. Rápidamente agarré su mano, mirándolo a los ojos con firme convicción. Confío en ti, dije. El surco en su frente se alivió un poco, pero en poco tiempo, añadí, incluso si es verdad, no me enojaría. Es normal que te guste más de una persona. Haz lo que quieras, solo asegúrate de tomar precauciones. No tenía idea de cómo Edward llegó a esa conclusión. Entonces, además de mí, ¿quién más está en tu corazón? ¿Hay muchas personas? Antes de que pudiera terminar, sus labios chocaron con los míos. Esa noche, la cama nueva se derrumbó. A partir de ese día, Edward parecía un hombre cambiado. El colega que me había estado dejando cartas de amor desapareció de la noche a la mañana. El jefe que me había invitado a cenar se vio involucrado de repente en un accidente de coche. ¿El amigo que trabajaba en proyectos de diseño conmigo? Su familia se declaró en quiebra inexplicablemente y, bajo la presión, se quitó la vida. Empecé a sospechar que todo esto estaba relacionado con Edward. Edward era un lunático. O tal vez, siempre había sido así. El mes en que decidí dejarlo, traté a Edward con una calidez extraordinaria, bajando lentamente la guardia. Mi embarazo no fue un accidente. Con sus genes excepcionales, quería un hijo. Fuera del restaurante, mi amiga llegó con Rachel, recién salida de la escuela, tomando la mano de mi hija. Estaba a punto de irme cuando Charles me bloqueó el paso. Mi evasiva parecía solo alimentar su deseo de conquista. ¿Esta es tu hija?, preguntó, entrecerrando sus ojos almendrados con diversión. Había dejado claro desde el principio que tenía una hija de 4 años. A pesar de su corta edad, Rachel era una pequeña hada inteligente. Ella levantó su linda carita y preguntó suavemente, «Mami, ¿quién es él? Es tan guapo». Los cumplidos de los niños siempre parecían particularmente sinceros. Charles se rió entre dientes, levantándola en brazos, su voz inusualmente suave. «Sé buena, llámame papá». Rachel lo miró en silencio. Estaba a punto de hablar y reprenderlo cuando escuché pasos que se acercaban detrás de mí. Edward nos había seguido, aunque no estaba segura de cuándo. Charles lo reconoció claramente. Intercambiando algunas palabras educadas antes de volverse hacia Rachel. «Sé buena, saluda al tío», le instó, haciendo un gesto hacia Edward. Rachel, encantada después de comer el dulce que Charles le había dado, respondió alegremente, «Tío». Parecíamos una pequeña familia que se topa con un extraño. En el pasado, Charles ya habría sido destruido por la ira de Edward. Tosí torpemente, mirando a Edward. Él permaneció sereno. El siempre distante señor Spencer. Solo sus manos normalmente prístinas tenían varias marcas de uñas profundas. Él respondió en un tono neutro, «¿Es tu hija?». Luego, con una leve sonrisa, casi imperceptible, agregó, «Se parece muchísimo a mí». La atmósfera a nuestro alrededor se volvió inexplicablemente más fría. Pero el nudo apretado en mi pecho finalmente se aflojó. Edward realmente lo había olvidado todo. Total y completamente. Tarde en la noche, después de convencer a Rachel para que se durmiera, salí a escondidas para encontrarme con 2 amigos para tomar algo. En algún momento, mi ropa se empapó accidentalmente con alcohol, y el camarero incluso me ofreció su camisa. Uno de mis amigos me miró desconcertado. «Sofía, ¿no dijiste que no te gusta beber?». Solía disfrutar bebiendo. Pero Edward siempre tenía gente apostada afuera de los bares para atraparme. Ahora, es diferente. Ha perdido la memoria. A juzgar por su estado, es poco probable que la recupere alguna vez. Finalmente, mis días de libertad han llegado. O eso pensé. Tan pronto como salí del bar, me secuestraron. Al parecer, como advirtió la adivina. Hoy no es un buen día para salir. Mi corazón se aceleró desbocado cuando me encontré cara a cara con Edward. El interior oscuro del coche, oscurecido por las ventanas oscurecidas, hacía que sus rasgos parecieran aún más enigmáticos. Edward inclinó la cabeza,
señalando el asiento que estaba a su lado. Siéntate. Había pasado tanto tiempo desde que había estado sola con él. Mis nervios me traicionaron mientras evitaba su mirada. Señor Spencer. ¿No es esta una manera terriblemente descortés de invitar a alguien a una conversación? ¿He sido descortés? Hizo una pausa, casi desconcertado. Disculpas. Solo quería preguntarte algo. ¿Podría ser que recordara algo? Mi mente se aceleró. Edward se volvió hacia su asistente. Sal un momento. El asistente alcanzó la manija de la puerta, listo para irse. No hay necesidad de eso, interrumpí rápidamente. El señor Spencer y yo acabamos de conocernos. No hay nada que no podamos discutir frente a otras personas. El asistente dudó, pero soltó la manija de la puerta. Pregunta lo que quieras, dije, mientras me calmaba. Edward dudó, su voz se redujo a un susurro, audible solo para nosotros. ¿Tienes una marca de nacimiento en el pecho? El silencio invadió el auto. Tragué saliva con fuerza. Dios, ¿quién hace una pregunta así de repente? ¿No es esto un poco atrevido para una primera reunión? Cerré los ojos y me volví hacia el asistente, que estaba haciendo todo lo posible por encogerse en el fondo. En realidad, murmuré con los dientes apretados, tal vez debería salir un momento después de todo. El asistente me lanzó una mirada cómplice, como si dijera, haré como que no escuché nada, antes de abrir la puerta y salir. Como explicó Edward, había perdido partes de su memoria hace algún tiempo. Pero lo atormentaban sueños recurrentes de una mujer. En estos sueños, eran increíblemente cercanos, pero no importaba cuánto lo intentara, nunca podía ver claramente su rostro. Lo único que recordaba era que tenía una marca de nacimiento en el pecho. Bajo su mirada sincera, respondí lentamente, sí, la tengo. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y comenzó a inclinarse hacia adelante. A punto de cerrar la distancia entre nosotros. Fingiendo timidez, añadí rápidamente, si al señor Spencer le gusta, siempre puedo hacerme una marca de nacimiento allí. La calidez de sus ojos se desvaneció al instante, reemplazada por una furia latente por el jugueteo. Jugueteando con la camiseta demasiado grande que llevaba puesta, suspiré dramáticamente. Es solo que, ya tengo a alguien a quien amo. Y un hijo de 4 años. Pero si al señor Spencer no le importa, podríamos tener una breve relación antes de separarnos. Después de todo, todos los niños merecen conocer a su verdadero padre. Cuanto más hablaba, más fría se volvía la mirada de Edward. Sin decir nada, se desabrochó los gemelos con precisión calculada, con una sonrisa ligeramente distante en los labios. Puede que haya perdido la memoria. Su voz bajó, mezclada con un frío mordaz. Pero no soy estúpida. Sus ojos me perforaron, inflexibles. Sofía. Dime la verdad. El sudor se acumulaba en mis palmas mientras apretaba los puños. Incluso con amnesia, Edward era terriblemente agudo. Afortunadamente, durante el tiempo que estuvimos juntos, había previsto la posibilidad de irme algún día y había sido meticulosamente cautelosa. Casi nadie recordaba mi rostro. Antes de irme, borré todas las fotos mías del teléfono de Edward. Incluso los más cercanos a él solo sabían el nombre de Angela, nunca Sofía. Parecía que Edward había comenzado a unir las piezas, convencido de que debíamos habernos conocido antes. Pero no podía volver a ser Angela, ni quería que nadie a mi alrededor saliera herido por culpa de este loco otra vez. Entonces, inmediatamente inventé otra historia. ¿Está preguntando por Angela, señor Spencer? ¿Dónde está? Pellizcándome el muslo con fuerza, forcé a salir 2 lágrimas. Está muerta. El rostro de Edward palideció al instante. Para que me odiara, eché leña al fuego. Ella murió salvándome. Sentí la garganta reseca mientras contaba una historia durante 2 horas. Angela, su supuesta examante, vino a verme después de su ruptura, solo para morir trágicamente en un accidente automovilístico. La historia estaba plagada de inconsistencias. Pero las palabras Angela está muerta parecieron tocar una fibra sensible en la memoria de Edward. Sus pestañas temblaron ligeramente. Sorprendentemente, no me hizo más preguntas y simplemente hizo que alguien me escoltara afuera. ¿Qué tipo de sentimientos puede tener un amnésico por una examante? Pensé que Edward se olvidaría de Angela y seguiría con su vida. Hasta que su asistente vino a buscarme de nuevo. La señora Luna Spencer ha ofrecido $10 millones para que te quedes al lado del señor Spencer, dijo.
Empecé a sentir que algo iba muy mal. Pero yo no era alguien a quien se pudiera influir con dinero. Sacudí la cabeza, negándome firmemente a pesar de la cantidad. El asistente suspiró impotente. Agitó la mano y declaró fríamente: entonces tendremos que pedirle a la señora Sofía que venga con nosotros. Inmediatamente, varios hombres corpulentos aparecieron detrás de mí, sus ojos prácticamente brillaban con determinación. Era como si en el momento en que dijera que no, me arrastrarían sin dudarlo. Al instante endurecí mi expresión. No hay necesidad de atarme. Iré yo mismo. En mi memoria, la familia Spencer era grande y poderosa. Pero siempre trataban a las personas con respeto, nunca abusaban de su influencia. Esta era claramente una excepción, y todo era por culpa de Edward, su condición se había deteriorado demasiado. Desde nuestra última reunión, se había encerrado en su habitación, bebiendo sin cesar. Los sirvientes susurraban cuando pasaba: ¿qué le pasa al señor Spencer? Estaba mejorando mucho, pero ahora está empeorando de nuevo. Ha sido así desde hace 5 años. Siempre murmurando sobre una mujer llamada Angela. Pero nadie la ha visto nunca. Si realmente existió, debía haber sido ciega para rechazar a alguien tan perfecto como nuestro señor Spencer. ¿Verdad, señorita Sofía? Cuando no respondí, no parecieron sorprenderse y me tranquilizaron en voz baja. No te preocupes. El señor Spencer definitivamente te enviará lejos. Solo dirígete a la señora Spencer para que te pague cuando lo haga. Regresar a esta casa despertó emociones que no podría describir. Hace 5 años, cuando vivía aquí, no había tanta gente alrededor. Insistí en la paz y la tranquilidad. Nunca dejé que Edward trajera a nadie. Obligué a mis dedos temblorosos a abrir la puerta familiar. La habitación no era grande. Las plantas prosperaban en el alféizar de la ventana, y las estaciones pintaban una vista diferente: exuberantes árboles de ginkgo verdes en el verano, suave nieve blanca en el invierno. Todo seguía ordenado tal como me gustaba. Excepto que ahora el piso estaba lleno de papeles de bocetos arrugados. Cada dibujo representaba a la misma mujer, aunque su rostro siempre estaba incompleto. Edward estaba sentado desplomado en el borde de la cama, sus ojos oscuros oscurecidos por mechones de cabello desordenados. Los fragmentos de vidrio roto brillaban a su lado. Su mano izquierda estaba manchada con leves rastros de sangre. Sentí como si los fragmentos de vidrio hubieran atravesado mi propio pecho. Reflexivamente quise consolarlo. De repente, él me miró. Angela. Las líneas de tiempo superpuestas de los últimos 5 años se desdibujaron y no pude evitar responder: sí. En ese instante, los recuerdos se estrellaron contra los dos como un maremoto. Los recuerdos regresaron como una inundación: Edward. ¿Quién me abrazó con fuerza? Edward, ¿quién me convenció para que comiera cuando estaba enferma? Edward, quien alquiló un parque de diversiones entero para encender fuegos artificiales solo para mí. Pero Edward, quien me encerró en una habitación, prohibiéndole salir, también era él. El niño que sufrió un trágico accidente simplemente por enviarme una carta de amor. Y ese día, el colega que cayó de un rascacielos ante mis propios ojos. Estas imágenes inquietantes destellaron vívidamente en mi mente. Edward, aparentemente ebrio, me inmovilizó contra la pared, sus manos sujetaron las mías en su lugar. Besos ligeros como plumas recorrieron mi frente hasta mis labios. Los sirvientes que estaban cerca se congelaron, su sorpresa con los ojos abiertos era evidente en sus murmullos. Volví a la realidad. Agarré una regadera y le eché agua en la cara. Las gotas caían en cascada desde su mandíbula afilada, desapareciendo en su camisa ahora empapada. Su cuerpo irradiaba un calor alarmante. Volteando la cabeza a un lado, dije: señor Spencer, míreme bien quién soy. El lado racional de Edward regresó cuando sus ojos recuperaron su agudeza fría y glacial. En su corazón, Angela, la que había olvidado, seguía siendo una obsesión. Sin embargo, yo, como la persona indirectamente responsable de la muerte de Angela, era alguien a quien no podía evitar desagradar, sino odiar directamente. Y, sin embargo, yo era la única que conocía los detalles íntimos de su tiempo juntos. A veces, ni yo misma podía comprenderlo. Edward me había olvidado. ¿Por qué seguía confiando en mí tan incondicionalmente? ¿Podría ser que algún sexto sentido suyo permaneciera en lo más profundo de su alma? En los días siguientes, Edward declaró repetidamente: no vuelvas a aparecer delante de mí. Sin embargo, casi cómicamente, se las arregló para aparecer a mi lado cada pocos días.
No te hagas una idea equivocada, insistió, con voz obstinada. Solo quiero saber sobre Angela. Puedes poner tu precio, agregó, tirando de sus mangas. Pero no te hagas ilusiones sobre mí. Sacudí la cabeza. Contar historias era agotador. Y un paso en falso podría exponerlo todo. Pero entonces Edward tomó la pequeña mano de Rachel en la suya, su mirada se suavizó inexplicablemente. ¿Tu nombre es Rachel?, preguntó con dulzura. Rachel, siempre encantadora, respondió con su frase característica para cualquier hombre, sí, tío. Eres tan guapo. Edward sonrió levemente. Ah, ¿sí? ¿Soy más guapo que tu padre? La vista de sus rostros extrañamente similares me provocó escalofríos en la columna vertebral. Mi corazón se hundió ante la aterradora idea de que Edward exigiera una prueba de paternidad con Rachel. No importaba qué explicación diera, la evidencia fría y contundente la haría inútil. Presa del pánico, me aferré a la manga de Edward. Te diré todo lo que quieras saber. Solté. Su expresión permaneció gélida mientras apretaba los dientes. Suéltame. Una vez, encontrar a Angela había sido su único propósito. Ahora, hacerme la vida difícil parecía ser su nuevo pasatiempo. Curiosamente, esta nueva búsqueda le trajo una apariencia de vitalidad. Comparado con su abatimiento anterior, parecía significativamente más animado. Aún así, seguí desempeñando el papel detestado. Por ejemplo, le dije que Angela y él siempre fueron dulces y cariñosos, mientras que yo, consumida por los celos, imité los gestos y el estilo de Angela. Afirmé que Angela era una huérfana que no tenía a nadie más que yo, su única amiga, por lo que complacía mi egoísmo en todo. Al principio, Edward me había respondido con un sarcasmo mordaz. Pero hoy, algo era diferente. Ayer me lastimé la muñeca en mi prisa por irme, dejándola visiblemente magullada. Edward, distraído, seguía mirando furtivamente mi muñeca herida, su mirada ilegible. La atmósfera se sentía extraña. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró con voz profunda, lógicamente, debería odiarte. Pero, ¿por qué verte herida me hace sentir tan triste? Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron, rebosando de lágrimas no derramadas. Y allí estaba yo, todavía pensando en nuevas mentiras para alimentarlo. Oh. Dios mío, no puedo seguir mintiéndole más. Después de que mi mano sanara, la noche de San Valentín, tuve un sueño peculiar. En el sueño, vi a Edward hace 5 años. Sudoroso y sin aliento, el destello de luz y sombra bailando sobre él. Mordí su hombro y dije que le dolía. Desperté sobresaltada del vívido sueño, me encontré reflexionando sobre algo. Entre Edward y yo. Tal vez, solo tal vez. Podríamos intentarlo de nuevo. Este pensamiento permaneció hasta que Charles vino a buscarme. Escuché que mañana es tu cumpleaños. ¿Por qué no me lo dijiste? Charles tenía una tendencia inexplicable. Cuanto más lo evitaba, más persistente se volvía. Decía que amaba a las mujeres que no lo amaban. Mientras las hojas caían a nuestro alrededor, extendió la mano para apartarme el pelo. Tomada por sorpresa. No pude esquivarlo. El ángulo era inequívocamente íntimo. A través de su hombro, vi una figura familiar. Edward, vestido con una gabardina negra, su exquisito rostro carente de emoción, cerró silenciosamente la puerta del auto y se fue sin decir una palabra. Una ola de inquietud me invadió. A la mañana siguiente, una amiga llamó en pánico, diciéndome que Charles había sido apuñalado mientras estaba fuera y que estaba en estado crítico debido a una pérdida excesiva de sangre. Me preguntó si quería verlo una última vez. Por alguna razón, mi primer pensamiento fue: Edward. Entonces, cuando Edward apareció en mi puerta nuevamente, no pude controlarme. Le di una bofetada en la cara. Bajó la mirada, luciendo desolado y lleno de ira contenida. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Respondí. ¿Sabes por qué? Sus cejas fruncidas claramente transmitían confusión. Mordí cada palabra. Estás loca. Mamá Rachel se asomó detrás de mí, luciendo confundida. Mi tío me ayudó a darle una lección a un compañero de clase la última vez. Lo invité a cenar como agradecimiento. No tuve tiempo de responder a las palabras de Rachel. Aunque mi relación con Charles no era profunda, él no merecía tanto daño. De camino a verlo. Incluso ensayé cómo denunciaría a Edward a la policía. Cuando irrumpí en la habitación en un torbellino,
Una multitud saltó. Charles estaba allí perfectamente bien, sosteniendo un ramo de flores. Sorpresa. Feliz cumpleaños. ¿Te gustó esta sorpresa? Mis ojos abiertos debieron transmitir mi sorpresa. Esta sorpresa me había asustado muchísimo. Había entendido mal a Edward e incluso lo había golpeado. Recientemente. Todos los empleados del grupo Spencer habían estado susurrando sobre cómo Edward, a pesar de tener solo 30 años, se estaba volviendo cada vez más volátil. ¿La evidencia? Entraba en las reuniones con el ceño fruncido y reprendía sin piedad a los directivos hasta humillarlos por completo. Aunque la política de la empresa prohibía oficialmente los romances en la oficina, siempre que no afectaran al trabajo. La mayoría hacía la vista gorda. Pero un día, Edward pasó por casualidad junto a una pareja que coqueteaba en el pasillo. Aunque su rostro permaneció inexpresivo, la pareja recibió sus notificaciones de despido poco después. Incluso su asistente ahora tenía que escabullirse al baño para enviarle un mensaje de texto a su novia. Desesperado, el asistente me buscó. Sofía, por favor, sálvanos. Cada vez que Spencer te ve, su humor mejora drásticamente. Te escucha. Insistí en que apenas conocía a Edward. El asistente, que parecía estar a punto de cometer un atraco, sacó una caja de metal cerrada. Esta caja es muy importante para Spencer, pero no puede abrirla. Tal vez te conocía antes de perder la memoria. Tal vez estaba secretamente enamorado de ti. Antes de que pudiera negarme. Me puso la caja en las manos y salió corriendo. Lo perseguí y llegué a la esquina justo cuando lo escuché, sonriendo, llamarme. ¿Escuchaste? A Spencer lo golpearon. No, una chica. Déjame explicarte. Al darme cuenta de que estaba a punto de revelar mi secreto, dudé, luego suspiré y me volví para inspeccionar la misteriosa caja. Sin muchas esperanzas, intenté ingresar mi cumpleaños. Para mi sorpresa. La caja se abrió. Dentro había un diario, que documentaba cuidadosamente cada detalle de nuestro tiempo juntos. Resultó que desde que Edward y yo nos conocimos, él había estado soñando conmigo. Curiosamente, los eventos de sus sueños siempre se hacían realidad. Debería haber muerto hace 5 años en un altercado de borrachos. Pero Edward me había impedido salir esa noche. El colega que desapareció después de darme una carta de amor no era una persona inocente. Sufría de depresión y, como una vez le ofrecí algo de aliento. Planeó drogarme y llevarme de regreso a su ciudad natal para tenerme con él para siempre. Edward les pagó a sus padres una cantidad sustancial de dinero para que lo llevaran al extranjero para recibir tratamiento. El superior que me invitó a cenar solo quería aprovecharse de mí. Edward envió a alguien para advertirle. Pero el hombre estaba tan asustado que tuvo un accidente de coche de camino a casa. El amigo con el que trabajaba en un proyecto de diseño se enfrentaba a la bancarrota en casa. Cuando se enteró de mi conexión con Edward, planeó secuestrarme para amenazarlo. Yo solía pensar que Edward era aterrador, que siempre intentaba controlarme. En mi desesperación por escapar, ignoré todos sus comportamientos inusuales. Nunca se me había ocurrido. Debería haber muerto hace 5 años. Sabía que Rachel no podía quedarse conmigo por más tiempo. Quería enviarla de regreso a la familia Spencer, donde estaría segura y protegida por el resto de su vida. En Nochebuena, la familia Spencer organizó una gran cena. Usé el pago que rechacé de mi último trabajo con los Spencer para comprar mi entrada al evento. Cuando Edward me vio, su expresión se agrió de inmediato. Probablemente todavía estaba molesto por la última vez que nos vimos. La Nochebuena siempre era un momento para cenas familiares. Cuando estábamos juntos, Edward a menudo deseaba poder compartir una con él. Cuando pasé junto a él, me incliné y le susurré, lo siento. Perdón por haberte malinterpretado todos estos años, por haberte abofeteado sin razón. Mi corazón dolía con cada paso. Qué desconsolado debió estar Edward cuando lo dejé. Ahora que había olvidado todo, tal vez esa era su libertad. Sus pupilas se contrajeron cuando agarró mi muñeca. Sofía, nunca me han humillado así en mi vida. Si no fuera por... Bajé la cabeza. Abrumada por la culpa. La mujer que estaba parada junto a la madre de Edward notó la conmoción. La madre de Edward lo tuvo más tarde en la vida, lo dio a luz a los 40. Ahora que Edward tenía 30 y todavía no estaba casado.
Ella había perdido la esperanza de tener nietos y decidió elegir una esposa para él ella misma. Diane fue su nuera elegida. Había planeado la fiesta de Navidad con precisión. Cada uno de sus movimientos fue elegante y sereno, sin mostrar ningún signo de desagrado incluso cuando me vio. Al pasar junto a Rachel, que estaba absorta en su pudín, fingió sorpresa. «Oh, ¿es esta la hija de la señorita Sofía? Es una belleza». Su voz no era fuerte, pero tenía un matiz de insinuación. «¿Dónde está tu padre? ¿No está aquí? Entonces, ¿tu madre te tuvo fuera del matrimonio?» Entendí su implicación. Estaba insinuando que yo llevaba una vida promiscua. No me molesté en discutir con ella. Inicialmente, había planeado hablar con la madre de Edward en privado. Pero nunca hubo una oportunidad. Así que pasé por alto a Diane y me paré directamente frente a la madre de Edward. Me volví hacia Rachel y le dije: «Rachel, llama a la abuela». Luego, hice que alguien entregara los resultados de la prueba de paternidad. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, estallaron murmullos y susurros. «¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Cuándo tuvo el señor Spencer una hija tan grande? ¿No dijeron que Edward no era capaz?» Es normal que las familias ricas tengan hijos ilegítimos. No significa necesariamente que ella sea realmente la hija del señor Spencer. Mamá Edward también estaba atónito. ¿Tienes una hija allí? La madre de Edward, furiosa, le dio un puñetazo en el brazo y espetó: «Idiota. ¿De qué tonterías estás hablando? Esa es tu hija». Aunque estaba furiosa. La madre de Edward inmediatamente se encariñó con Rachel. No me extraña que sintiera tanta conexión en el momento en que la vi. «Mírala. Es la viva imagen de mí en mis días de juventud. Ven aquí, cariño. Deja que la abuela te dé un abrazo». Pero para Edward y para mí, las cosas no fueron tan bien. Hasta que la madre de Edward pudiera encontrar una solución. Estábamos confinados en la finca Spencer. Edward cerró los ojos y pareció reflexionar sobre las cosas durante mucho tiempo, pero todavía no podía entender cómo había llegado a existir Rachel. Tú en aquel entonces dudó antes de que su mirada se volviera fría. «Sofía, mentirosa. Me has engañado tan completamente». Absorta en el dolor de prepararme para separarme de Rachel, no noté nada extraño en el comportamiento de Edward. Sollozando, dije: «Por favor, cuida bien de ella». Estaba aterrorizada. Si estaba destinada a vivir una vida sin futuro, Rachel solo se enfrentaría a más peligros si se quedaba conmigo. Después de todo, no sabía cuándo podría volver a morir. Edward, por otro lado, se cruzó de brazos y frunció los labios por un largo momento antes de decir torpemente: «Me debes una. Cualquier amor que otros novios obtengan. Tú también debes dármelo. Ya he tenido suficiente de que me traten sin un título apropiado». Parpadeé, desconcertada por sus palabras. Edward bajó la mirada para evitar la mía. De repente, como si estuviera tomando una decisión, soltó una risita. «Olvídalo». Había tantas cosas que no podía recordar claramente sobre el pasado, pero una cosa me vino a la mente. Cada vez que cometía un error, Edward decidía ignorarme. Solo para terminar suspirando y diciendo: «Olvídalo». Siempre me malcriaba así. ¿Cómo podría alguien como él lastimarme? Todos estos años, había sido yo quien lo malinterpretaba. Con ese pensamiento, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Edward entró en pánico, tratando de limpiarme las lágrimas. «No llores. Está bien si no quieres compensarme. En serio, si no quieres casarte conmigo, aún podemos estar juntos». En ese momento, entró su asistente. A juzgar por su expresión, solo había captado la última frase de Edward. Sus ojos prácticamente gritaban: «Spencer, sinvergüenza». «Señorita». Sofía, dijo la asistente con seriedad. «¿Puedo hablar contigo en privado?» La familia Spencer siempre había sido algo particular en cuanto al estatus social. Pero después de que Edward cumpliera 30 años sin casarse, los estándares de su madre bajaron significativamente. En ese momento, parecía dispuesta a aceptar a cualquiera, incluso si Edward había traído a casa a un hombre. Ahora que tenía una nieta, estaba en la luna, como si la fortuna hubiera llovido sobre ella. Cuando la madre de Edward me llamó, fue para hablar sobre los planes para mi matrimonio con Edward. Estuve demasiado aturdida para responder durante un largo rato.
Al final, decliné, usando la amnesia de Edward como excusa. La actitud de Edward hacia mí sufrió una transformación completa. Comenzó a preparar mis sopas favoritas, incluso quemándose la mano en el proceso, ya que nunca antes había estado en la cocina. Cambió el fondo de pantalla de su teléfono a una foto de Rachel y mía, de vez en cuando la miraba de reojo durante las reuniones y sonreía para sí mismo. Siempre que otra mujer se acercaba a él, se alejaba sutilmente, temeroso de que pudiera malinterpretarlo. Mientras tanto, Diane no podía comprender por qué Edward, que antes se mostraba distante, de repente tenía una hija de 4 años. Un día se me acercó, con gafas de sol y una mascarilla. ¿Te llamas Sofía? Sí, respondí. ¿Tienes otros nombres? Como no quería buscar problemas, lo negué rápidamente. No, no lo sé, dijo, y esbozó una sonrisa satisfecha. ¿Conoces a Angela? Continuó. Para ser honesta, Edward no me gusta mucho. Es solo un hombre y tengo muchos a mi alrededor. Pero tengo curiosidad, cuando Angela regrese, ¿a quién elegirá? ¿Tú o ella? Diane conocía a Edward desde la infancia, sus familias tenían lazos estrechos, por lo que sus interacciones eran frecuentes. En ese entonces, Edward estaba completamente absorbido por sus estudios. Ella había asumido que era simplemente un florecimiento emocional tardío. Pero para su sorpresa, alguien que rara vez asistía a las reuniones desapareció de repente por completo por un tiempo. Más tarde, cuando alguien finalmente logró invitarlo a salir, le preguntaron qué había estado haciendo recientemente. Él respondió, pasando tiempo con Angela. ¿Quién? Mi futura esposa. Ella tomó un sorbo de café, su tono cargado de significado. Incluso en ese entonces, Edward ya quería casarse con Angela. Después de que ella se fue, caminé sola por el lago. De repente, se desató una conmoción entre la multitud. Un ladrón, desesperado por escapar, chocó conmigo en su prisa. Perdí el equilibrio y me deslicé desde la orilla hacia las aguas profundas del lago. Alguien gritó, alguien se cayó. ¡Ayuda! Al mismo tiempo, una voz familiar resonó a lo lejos. Angela. En el momento en que Edward se abalanzó sobre mí, lo supe, había recuperado la memoria hacía mucho tiempo. Edward parecía olvidar una cosa crucial: yo puedo nadar y él no. Las cosas se complicaron rápidamente. Al principio, me caí al agua y él saltó para salvarme. Al final, tuve que arrastrarlo hasta la orilla. Y luego, me desmayé de agotamiento. Cuando me desperté, Edward estaba sentado inocentemente junto a mi cama, un hombre adulto de unos 30 años que parecía un niño que esperaba ser regañado. Al enterarse del atrevido rescate de Edward, sus amigos acudieron en masa para elogiar su heroísmo. El señor Spencer no solo es valiente, sino que también ama ayudar a los demás. La persona que cayó le debe mucho al señor Spencer. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si él no hubiera estado allí? El carácter del señor Spencer es impecable. Tenemos suerte de tener la oportunidad de trabajar con él. Por cierto, ¿dónde está el señor Spencer? Su asistente, claramente tratando de mantener la compostura, dijo, gracias a todos por su preocupación. El señor Spencer fue salvado por la persona que se cayó. Preocupado, su asistente no pudo ocultar su irritación y se volvió hacia Edward. Señor Spencer, usted no sabe nadar, ¿por qué saltaría así? Pensé, comenzó Edward. Pensé que... El asistente se congeló cuando Edward le lanzó una mirada de advertencia. El asistente se tragó sus palabras y rápidamente se disculpó, murmurando sobre el trabajo inacabado. La habitación quedó en un largo silencio. Abrí los ojos y le pregunté a Edward, ¿cuándo te acordaste de mí? La verdad era que había estado actuando de manera extraña durante un tiempo. Pero nunca lo había notado. Parecía querer fingir ignorancia. Recordar que, si él iba a hacerse el tonto, yo también lo haría. ¿No has amado a Angela durante mucho tiempo? Y ahora tenemos un hijo juntos. ¿No te preocupa que se sienta desconsolada en el cielo? Para tranquilizar tu conciencia, será mejor que dejemos de interactuar demasiado. Además, yo también he tenido a alguien que me gusta desde hace mucho tiempo. Una vez que Rachel esté contigo, iré a buscarlo. Edward reprimió una sonrisa, pero de repente me interrumpió. Angela. Basta. Edward me había olvidado genuinamente debido a su amnesia. Cuando lo abofeteé por mi malentendido con Charles, originalmente había decidido cortarme por completo.
Sin embargo, fue ese mismo día que recordó todo. A pesar del cansancio grabado en su rostro, se obligó a consolarme, diciendo, todo es parte del pasado ahora. Apreté las palmas con fuerza. ¿Puede realmente ser todo parte del pasado? Asentí, sin dudarlo, delaté a su asistente. Sí, leí tu diario. Tu asistente me lo dio. Pensé en el pasado, en cómo él me había salvado una y otra vez, mientras yo lo atacaba con la misma frecuencia. ¿No tienes miedo? Siempre hay peligro a mi alrededor. Edward me atrajo hacia sus brazos. Con voz baja y tierna. Está bien. Estoy dispuesto a protegerte para siempre. Le pregunté a Edward si alguna vez había pensado en dejarme. Después de todo, soñar repetidamente con la muerte de alguien es un tormento en sí mismo. Fue honesto. Lo he pensado. Lo había pensado, pero se sintió incapaz de hacerlo. Me conocía demasiado bien y eligió no decirme nada. El antiguo yo, que apreciaba la libertad por encima de todo. Probablemente habría dicho, entonces déjalo ser. Encuentra a alguien nuevo. Si la vida tiene que vivirse con tantas restricciones, prefiero enfrentarme a la muerte de frente. Pero ya no soy así. Envolví mis brazos con fuerza alrededor de la cintura de Edward. De ahora en adelante, te escucharé. Ahora que lo pienso, saber de antemano sobre posibles accidentes podría ser una forma de evitar el peligro. Le debo mucho. Si está dispuesto, me quedaré a su lado para siempre. Cuando Charles regresó de su viaje, me llamó de nuevo. Entonces, ¿me extrañaste? ¿Cómo está Rachel? Miré hacia la puerta y respondí con calma. Su padre la está ayudando a ponerse los zapatos. Agregué. Ah, y deberías dejar de enviarme mensajes. A su padre no le gusta. Charles dudó por un momento. ¿Pasó algo? Edward me quitó el teléfono y dijo en un tono tranquilo. Estás invitada a mi boda. Me aseguraré de que recibas la invitación. Hubo un breve silencio del otro lado antes de que Charles colgara decididamente. Afuera, una suave lluvia golpeaba contra las ventanas. Dentro. Edward se aflojó el cinturón y me sentó en su regazo. Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado. La escuela de Rachel está a punto de terminar, su voz sonaba somnolienta. Hice que el asistente la recogiera. Me ardían las orejas de vergüenza y dije tímidamente, pero no se supone que hoy tiene una cita con su esposa. Probablemente se debía a que el asistente hacía alarde de su relación con frecuencia frente a Edward. Edward. Disgustado desde hacía mucho tiempo, refunfuñó, su esposa ha estado con él durante 5 años. Y yo no he tenido esposa durante 5 años. Me agarró de la esquina de la cama. Hazme compañía como es debido. Amo a Sofía. Siempre lo supe. ¿Cuándo empezó este sentimiento? Quizás fue cuando estaba trabajando en mi escritorio y ella me sonrió gentilmente desde la ventana. Quizás fue por la noche, cuando me di vuelta en la cama y ella se despertó, acurrucándose en mis brazos para actuar con timidez. Quizás fue la vez que se produjo un terremoto y corrió escaleras arriba sin vacilar para encontrarme, aunque yo estaba enfermo. En algún momento, adquirí la capacidad de soñar con su futuro. La parte dolorosa era soñar que ella se lastimaba mientras yo no estaba a su lado. Esa impotencia era absolutamente desesperante. Sabiendo lo que podría pasar de antemano, era casi imposible no restringir sus acciones. A veces pensaba, si tan solo pudiera tenerla a mi lado en todo momento. De esa manera, nada malo sucedería. El pensamiento era una locura. Y la hirió profundamente. Entonces, ¿se fue? Llevándose todo lo que era de ella con ella. Perdí mi memoria y olvidé a alguien muy importante para mí. Extrañamente, seguí soñando con ella, llamándola Angela, viéndola morir en un accidente. Durante mucho tiempo, pensé que algo andaba mal en mi mente. Hasta que conocí a una mujer llamada Sofía. Sus mentiras eran torpes, pero cuando dijo que Angela ya estaba muerta, coincidió con las escenas de mis sueños. Debería haberla odiado. Despreciarla. Sin embargo, no pude evitar anhelar estar con ella. Más tarde, descubrí que ella era Angela. Cuando recuperé la memoria, ya estaba a mi lado. Y tenía un hijo. Estaba desesperado por correr y preguntarle, ¿de quién es el hijo? Pero luego pensé, ella me desprecia tanto. Me mintió, me evitó. Me temió.
Tal vez nuestra historia debería haber terminado hace mucho tiempo. Pero cuando estuve frente a ella, toda mi ira se convirtió en una sola frase: olvídalo. Olvídalo. Mientras estés aquí conmigo. Lamento profundamente haberme perdido los primeros 4 años de la vida de Rachel. Así que ahora quiero compensarlo 10 veces. Cuando llegó el nuevo año y nevó. Sofía estaba durmiendo la siesta en casa. La tapé con una manta y cerré la puerta sin hacer ruido. Llevé a Rachel afuera para que jugara en la nieve. La nieve blanca se reflejaba en sus ojos vivaces. Levantó su carita y preguntó: «Papá, ¿te quedarás siempre conmigo?» «Lo haré», le dije. Rara vez miento. La única persona con la que siempre me quedaré es Sofía. Si ella vive, yo viviré. Si ella muere, yo moriré.